Se llama visión a la capacidad de interpretar el entorno gracias a los rayos de luz que alcanzan el ojo. La visión, o sentido de la vista, es una de las principales capacidades sensoriales de los humanos y de muchos otros animales. La luz entra al ojo atravesando la córnea. Después llega al cristalino, que la proyecta sobre la capa más interna con células fotorreceptoras, la retina. La miopía es un problema relacionado con el fenómeno de refracción de la luz. Se presenta cuando la luz que entra al ojo se enfoca de manera incorrecta. Esto hace que los objetos distantes aparezcan borrosos. Se considera un estado de exceso de potencia del sistema óptico del ojo, con relación a su longitud, bien porque el ojo sea demasiado largo o bien debido a que la capacidad de hacer converger la luz que tienen los medios ópticos oculares sea excesiva. La luz proveniente de lejos no va a parar a su lugar en el fondo del ojo, sino por delante de donde tiene que ir. La miopía se mide en dioptrías. Así, por ejemplo, cada milímetro de exceso de longitud se traduce en 3 dioptrías, pero solo una dioptría produce que la visión de lejos disminuya al 60%, y 3 dioptrías producen que la visión de lejos sea inferior al 10%. El primer síntoma de un ojo miope es mala visión lejana. Una persona miope ve claramente los objetos cercanos, pero los objetos a distancia se ven borrosos. Algunos de los signos y síntomas de la miopía incluyen dolores de cabeza, fatiga visual, entrecerrar los ojos para ver y dificultad para ver objetos lejanos, como señales en la autopista. La miopía con frecuencia se nota primero en niños de edad escolar o adolescentes. Los niños con frecuencia no pueden leer la pizarra, pero pueden leer un libro fácilmente. La miopía va paulatinamente aumentando desde la niñez y la adolescencia, deteniendo de manera natural su progresión en la década de los 20-30 años. A los 25 años, más del 95% de los miopes ha detenido su progresión. La miopía aparece durante la edad escolar y suele empeorar gradualmente hasta que el globo ocular completa su crecimiento. En caso de que el ojo llegue a medir más de 26 milímetros o presente más de 6 u 8 dioptrías, entonces se habla de miopía patológica. En el caso de las familias en las que los dos padres son miopes, el riesgo de tener un hijo miope aumenta 5 veces, de manera que en las familias en las que solo uno de los padres es miope, este riesgo se lo aumenta por 2. Esto quiere decir que ciertos genes, al sufrir mutaciones, desarrollarán señales menos eficaces o más eficaces que llegarán al globo ocular produciendo el riesgo de miopía o no. La dopamina, neurotransmisor que producen las células de la retina, se libera a consecuencia de la radiación ultravioleta. Esa molécula relaja los músculos oculares de manera que disminuye el crecimiento del globo ocular, con lo cual la falta de estimulación a la luz natural conduce a una elongación en la longitud axial, provocando que el órgano, el ojo, crezca más de lo normal y se vuelva miope. Por lo tanto, podemos decir que cuanta más exposición a la luz natural o solar, más posibilidades de prevenir la miopía. Con el objetivo de realizar un diagnóstico completo, el profesional deberá realizar un examen oftálmico estándar que consta de varias pruebas, entre otras, la medición de la presión ocular, el examen de la refracción, retina, percepción y músculos del ojo y, por último, un test de agudeza visual como el test de Snellen y el test de Jagger. Las personas que padecen miopía pueden corregir su visión empleando lentes, ya sean de contacto o gafas. También existe la posibilidad de tratar la miopía mediante cirugía láser. El LASIK es realizar un corte en la córnea como un sándwich de lado a lado, con una cuchilla de láser, técnica que debilita la córnea. Otro tratamiento quirúrgico sería el Pharmalasek PRK, que consistiría en aplicar el láser en la superficie de la córnea, 3 gotas de anestesia durante 15 segundos sin que el cirujano toque el ojo del paciente. La corrección se produce desde principio a fin, en menos de 8 minutos, aplicando novedosos fármacos en gotas. Con lirio para regular la cicatrización que permite eliminar el corte sobre la córnea hacen a la técnica más segura, más rápida y más barata. Otra posible técnica sería el Reflex Smile. Consiste en una microincisión de 2 milímetros, lo que supone menos riesgo que la técnica tradicional. También tenemos otro tipo de tratamientos menos invasivos y menos conocidos como la atropina superdiluida en gotas. Es importante considerar una serie de medidas preventivas que pueden tener repercusión en la salud visual a largo plazo. Entre otras, hay que utilizar gotas dilatadoras para los ojos como tratamiento para retardar el desarrollo de la miopía.
También pasar periodos limitados de tiempo frente a pantallas de ordenador. También es aconsejable elegir la luz natural frente a la luz artificial. Y por último, estar en entornos con una iluminación de al menos 10.000 lux, es decir, una oficina o un aula que esté bien iluminada no supera los 5.000 lux. La miopía aumenta significativamente el riesgo de sufrir cataratas, glaucomas, desprendimientos de retina y maculopatías miópicas. Podemos decir que el 40% de los miopes de más de 8 dioptrías corren el riesgo de sufrir patologías en la zona central de la retina, con lo cual también corren el riesgo de tener una pérdida de visión. Entre el 60 y 70% de los pacientes con desprendimiento de retina son miopes y además el 20% de los casos de cataratas en edades más jóvenes derivan a una miopía alta. Así, la ceguera se estima que afecta al 10% de personas con más de 15 dioptrías. Para la realización del presente trabajo convocamos una reunión el jueves 25 de octubre, con el fin de decidir el tema. Este día se barajaron varios temas tales como la obesidad, la hepatitis o el sonambulismo. El martes 30 de octubre buscamos de forma individual una serie de artículos relativos al tema seleccionado, la miopía, y adjuntamos los enlaces a las páginas web a las que accedimos para obtener información de la enfermedad y datos epidemiológicos relativos. La siguiente quedada fue el 7 de noviembre, con el fin de hacer una puesta en común de la lectura y decidir el formato de vídeo y su contenido. Durante los días martes y viernes 13 y 16 de noviembre realizamos todas las grabaciones pertinentes, para montarlo finalmente durante los días 20, 21 y 22 de noviembre. Las estimaciones globales indican que aproximadamente 312 millones en el 2015 son miopes. Geográficamente, la distribución de la miopía en el mundo varía significativamente con cifras que oscilan desde el 6,1%, por ejemplo, para países como Marruecos, en África, y que pueden llegar hasta el 96,5% en países como Corea, en Asia. La miopía afecta a hombres y mujeres por igual, y las personas con antecedentes familiares de miopía son más propensos a presentarla. Esta patología se ha incrementado 3 veces, un 300%, en la población en los últimos 30 años, afectando de manera intensa a las nuevas generaciones de jóvenes, y se espera que siga aumentando en las próximas décadas hasta alcanzar un 98% en 40 años. En la población española las cifras son preocupantes, ya que 6 de cada 10 jóvenes entre 7 y 27 años la presentan, es decir, un 60%. Además, según datos publicados por la Federación Española de la Asociación del Sector Óptico, en España se cifra que 25 millones de personas presentan miopía. En este gráfico se observa que a los 8 años la cantidad de miopes es mucho más baja que la de no miopes. En este otro gráfico, a los 17 años, la cantidad de miopes es mucho más alta que la de no miopes. Entre los 22 y los 25 años, la cantidad de miopes asciende mucho con respecto a la de no miopes. En la generación anterior, 40-65 años, la cantidad de no miopes es mucho más alta que la de miopes. En este gráfico podemos observar la evolución de la miopía entre los años 2012 y 2017. Las nuevas generaciones presentan desde edades más tempranas, entre los 7 y los 12 años, una mayor graduación, 0,5 dioptrías más, que una generación atrás tenía en la universidad. Además, el incremento de graduación entre los más jóvenes es en promedio mayor que el de la generación anterior, normalmente el doble, de menos 0,88 a menos 1,75 dioptrías. Estos datos indican que, en su etapa universitaria, tendrán una miopía mucho más que la generación anterior. La prevalencia de la miopía en España en 2018 entre los jóvenes de 17 y 27 años era de un 65,4 en mujeres frente a un 57,4 en los hombres, según un estudio elaborado por la Asociación Salud y Vida. En Seúl la cuota llega al 96,5% de los jóvenes, según la Universidad Católica de Corea en Suwon. A principios de la década de 1970, la miopía afectaba en Estados Unidos a un 25% de la población. Entre 1999 y 2004, aquejaba ya el 41,6%, según revelaba el Instituto Nacional de Salud de Bethesda, en Maryland. Según la revista Nature, en China ya se habla de una epidemia, ya que hace 70 años el porcentaje de gente que padecía este problema se limitaba al 20% y hoy alcanza un 90% entre adolescentes y jóvenes adultos. Vamos a hablar de los múltiples factores que influyen en la miopía. En primer lugar, hablaremos del uso de las tecnologías y la edad. La prevalencia de la miopía en la gente joven entre 7 y 18 años es mucho mayor que en personas mayores. ¿Ah, sí? ¿Eso por qué? Esto se debe a la influencia y al uso de las nuevas tecnologías, como los móviles o los ordenadores.
La generación de nativos digitales, que son los nacidos después del 2000, es más miope en graduación y desde mucho antes que los mayores, y muchos podrán tener problemas en el futuro. Una causa fundamental es el número de horas de exposición a pantallas. Los datos han aumentado según el tiempo que se pasa frente a la pantalla, pues el 59% de los jóvenes usan el teléfono más de 4 horas. En la generación de universitarios hasta 27 años, cerca de la mitad de los jóvenes, 45,6%, ha tenido su primer móvil entre los 6 y los 12 años, lo cual es una edad muy temprana. Año tras año esta edad se va reduciendo, llegando así a los nativos digitales, de los cuales el 64,6% se le detectó la miopía entre los 8 y los 15 años. Y de estos, un 79,8% tenía casos de antecedentes familiares de miopía. Bien, respecto al tiempo al aire libre, se ha descubierto que el nuevo estilo de vida moderno que prima en las sociedades actuales y por el cual las personas pasaban más tiempo dentro de la casa influye en la miopía. Algunos estudios explican que los niños que pasan menos tiempo al aire libre tienen mayor riesgo de padecer miopía y certificaban que el ascenso de esta anomalía entre los jóvenes está relacionado posiblemente con el estudio intensivo y la atención de cerca. Además, 7 de cada 10 jóvenes están menos de 1 hora al día realizando actividades en el exterior y la mitad utiliza su móvil entre 4 y 8 horas al día. En estos tiempos en que prima el ocio tecnológico, la clave reside en empaparse de luz, por lo que es recomendable que los niños pasen al menos 3 horas al día bajo una iluminación de 10.000 lux, lo que equivale a estar en la calle, a la sombra o a un día claro. Pasar más tiempo al aire libre parece, pues, el remedio más efectivo para prevenir las complicaciones visuales de la vida moderna. Pues si es un remedio tan efectivo y tan fácil, habrá que pasar más tiempo al aire libre. Exacto. En población adulta también se afirma que el tiempo al aire libre reduce la probabilidad de desarrollarla, posiblemente por los niveles de iluminación en exteriores, además de una relación directa con cambios en la longitud axial. Se aconseja pasar 1 hora adicional al aire libre cada día, ya que reduciría un 2% la posibilidad de desencadenarla. ¿Sabías que el sexo también es un factor de riesgo para la miopía? ¿Ah, sí? ¿El sexo puede influir? Pues sí, resulta que las mujeres tienen más probabilidades de ser miopes. Y es que en la mayoría de los casos han tenido una infancia muy sedentaria y aparte han usado demasiado la visión de cerca. Más concretamente, el 85,7% de ellas utilizan el móvil 2 horas de forma diaria, mientras que solo el 71,3% de los hombres lo hacen, con lo cual tienen más posibilidades. Además, un 14,4% de los hombres y un 5,6% de las mujeres nunca se han sometido a un examen óptico, de manera que no saben si tienen esa enfermedad o no. En cuanto a los estilos de vida, se sabe que el nivel educativo puede llegar a influir de forma significativa en la progresión de la miopía, de manera que esta relación está influenciada por un mayor trabajo de cerca y una asociación con el coeficiente intelectual. Además, se ha comprobado mediante un estudio que hay una asociación entre las ocupaciones administrativas y ejecutivas con un porcentaje de miopes del 68,7%, frente a un 44,6% de ocupaciones no profesionales. ¿Sabías que la clase social también es importante en la miopía? Pero no entiendo, ¿cómo puede ser eso posible? Pues, por ejemplo, en China se ha realizado un estudio que ha demostrado que los escolares de clase baja tienen mejor visión que los de clase media. Pues esto tiene sentido si aceptamos que la mayoría de los jóvenes menos favorecidos de este país viven en entornos rurales y por lo tanto pasan más tiempo al aire libre. Otro factor puede ser el acceso a los recursos tecnológicos por causas económicas. Por ejemplo, los de clase baja utilizan, en vez de pizarras electrónicas, pizarras tradicionales, por lo que la vista se ve menos dañada. Y por último, también puede deberse a no haber sido diagnosticados, por falta de recursos económicos. Interesante. Con todo esto hemos concluido que la miopía depende de varios factores. Para empezar, pasar tiempo al aire libre, es decir, con luz natural, previene esta enfermedad, mientras que estar en un entorno con poca iluminación la promueve. Además, el uso excesivo de pantallas digitales también hace que se desarrolle con más facilidad. Tenemos que tener en cuenta que dentro de unos años esta enfermedad se desarrollará de forma considerable, de manera que tendremos más probabilidades de sufrirla. Otro factor de riesgo que tenemos que tener en cuenta es el sexo, y es que las mujeres, aunque son más cuidadosas y tienen más conocimiento respecto a la enfermedad, también son las que más sufren esta patología, y es que su estilo de vida influye de forma significativa. Por último, sabemos que el estado social o la clase social también está relacionada directamente con esta enfermedad, y es que los de mayor clase social, aunque tienen formas de prevención más eficaces, también utilizan más la tecnología, de manera que sufren la miopía más frecuentemente.